Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan en el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstatter en Milwaukee, Wisconsin. Estamos en el lado sur de Milwaukee, donde viven muchos de nuestros clientes, pero también ayudamos a los inmigrantes en todo el estado de Wisconsin y también en otros estados porque la ley de inmigración es federal, entonces podemos agarrar un caso normalmente de cualquier parte del país. Y también ayudamos a las personas aquí a traer sus familiares de cualquier país del mundo. Entonces, el tema de hoy es el proceso de deportación y cómo nosotros, como yo como abogado de inmigración, defiendo a mis clientes en el Tribunal de Inmigración para evitar la deportación y quedarse en el país. Antes de comenzar con el tema de hoy, les quiero recordar que nosotros, aparte de casos de deportación, también llevamos muchos casos, incluyendo de peticiones de familia, casos para víctimas de violencia doméstica o de otros tipos de crímenes, también casos de DACA, de ciudadanía, de asilo, de TPS y mucho más. Entonces, quiero recordarles que nosotros comenzamos cada caso con una consulta. Ahorita estamos ofreciendo un descuento. Anteriormente la consulta tenía costo de $200. Ahorita son de 150. Entonces aprovechen de hacer su cita con nosotros. También quiero recordarles que grabamos nuestros videos y están disponibles en nuestro sitio de Facebook y pueden ahí ver los videos anteriores sobre diferentes temas. Entonces, si le interesa algún tema, por favor, busque ahí o también siempre nos puede mandar un mensaje en Facebook Mensajero y podemos contestar su pregunta, llamarle si nos deja su teléfono para programar su cita. Si se dan cuenta, aquí en la pantalla tenemos otro teléfono que es teléfono de nuestra oficina, pero también en ese teléfono pueden textear, pueden mandar textos, no solo llamadas. Entonces llámenos a 414-519-6882 para programar su cita, hacer una pregunta, mándanos un mensaje en mensajero, o también puede hacer su pregunta en los comentarios aquí durante este video. Estoy aquí para ayudarles, para contestar sus preguntas, para ayudarles a comprender las reglas y leyes de este país y cómo funcionan y cómo pueden aprovechar para arreglar su estatus migratorio. Bueno, hoy les quiero recordar también que voy a presentar la información primero y al final de la presentación voy a contestar todas sus preguntas. Entonces, Rosas, veo su pregunta, pero si me hace el favor, voy a contestar todas las preguntas juntas al final del video. Quiero compartir la información con ustedes primero. Entonces, si desafortunadamente muchas personas se encuentran en el trámite de deportación y puede ser por muchas razones. Hay personas que caen presos en la frontera, ¿verdad? La migración los detiene y comienzan el trámite de deportación. A veces salen de la detención bajo fianza, a veces bajo firma, a veces los suelten así una persona puede pagar una fianza para recoger a su miembro de familia o amigo. Entonces, hay personas que están aquí también que a veces se encuentran en deportación por alguna redada o porque son negados por alguna aplicación que han metido o que caen presos por algún arresto de policía y después se mete migración y los detienen. Hay muchas maneras de que uno se encuentra en esa situación. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Si comienzan el trámite de deportación, quiere decir en la mayoría de los casos que va a tener una audiencia con un juez de migración. Las excepciones son de que si una persona ya fue deportado antes y nada más están deportando a la persona bajo la misma vieja orden de deportación, esas personas no tienen derecho de una audiencia. También
las personas indocumentadas que tienen una condena criminal muy grave, muy seria, a veces no tienen derecho de audiencia, pero la gran mayoría de las personas en deportación sí tienen derecho de audiencia. Y los oficiales de inmigración pueden darle las opciones cuando están procesando el papeleo y muchas veces tratan de sugerir que una persona acepta una deportación sin audiencia y pues es una opción, pero entonces va a perder su oportunidad de tener corte con un juez y tal vez pedir algún amparo, alguna alivio para poder quedarse en el país. Entonces, es muy importante que una persona entienda sus derechos, de que sí tiene derecho, casi la mayoría del tiempo tienen derecho de una audiencia con un juez y deben de pedirlo. Ok, entonces, ¿qué pasa en la Corte de Inmigración? Bueno, para las personas que no pueden salir de la detención, tienen corte también, pero mientras están detenidos. Y van a tener corte en un televisor y por televideo. Van a ver y escuchar el juez y el juez lo mismo va a ver y escuchar la persona, pero van a estar en la cárcel o centro de detención. Las personas que no están detenidos entonces tienen que presentarse en la corte y normalmente al principio hay que contestar los cargos de deportación, o sea, el gobierno va a alegar que la persona no es un ciudadano americano y que es un ciudadano de otro país y por las razones por las cuales pueden iniciar la deportación. Y una persona tiene que admitir o negar los cargos y avisar al juez si califica para algún amparo o aplicación para algún estatus legal para quedarse en el país. A veces tenemos argumentos que podemos hacer para decir que mira, el gobierno no puede sostener los cargos, entonces deben de cancelar o cerrar el caso de deportación contra esta persona. A veces hay argumentos legales que podemos hacer para cerrar o desechar el caso de deportación. Varían mucho, depende mucho. A veces es falta de alguna información en los documentos que el gobierno prepara y entrega a la corte. A veces es que ellos piensen que un crimen puede resultar en deportación y son equivocados porque no todos los crímenes resultan en deportación. Algunos sí y otros no. Entonces, a veces hay razonamiento que podemos explicar al juez para cerrar el caso de deportación antes de que siga. Pero si no, si una persona realmente no tiene ese tipo de opción y está aquí sin permiso o está aquí con estatus legal pero califica para algún amparo, entonces avisamos al juez qué aplicación pensamos entregar y preparamos esa aplicación. Y quiero explicar un poco sobre las aplicaciones o amparos más comunes en la Corte de Inmigración. Bueno, uno es el asilo. Si una persona califica para el asilo, entonces se llena la aplicación y mete la aplicación con el juez. El juez va a dar una última audiencia para tomar testimonio y evidencia y decidir si la persona recibe el asilo o si no. Entonces, el asilo viene en un formulario especial y también tiene fecha límite de 1 año desde la fecha que la persona entró al país o la fecha que se venció su estatus si tenía, por ejemplo, visa válida. Hay un límite, hay una fecha límite de 1 año que tiene que cumplir para pedir el asilo. Para algunas personas que ya no pueden cumplir con el año, o sea, han pasado más tiempo, pero tienen miedo de algún maltrato o algún daño muy fuerte que pueden sufrir en su país de origen, entonces pueden pedir otro alivio que es la retención de la deportación, que es muy parecido al asilo, pero no, es un poco distinto. Ese tipo de protección deja que la persona quede en el país, pero tiene orden de deportación y si la situación en su país mejora, entonces lo pueden deportar. No es tan bueno como el asilo. El asilo es permanente y después de 1 año con el asilo, una persona puede pedir la residencia permanente y después de 5 años más, la ciudadanía. Entonces, obviamente, el asilo es mucho mejor, preferible,
pero las personas que no califican para el asilo sí tienen a veces opciones para retención de la deportación o también para pedir protección bajo es un acuerdo internacional contra la tortura. El convenio contra la tortura. Entonces, hay algunas opciones de esa forma tipo asilo. Otro amparo o aplicación muy común es la cancelación de deportación. Y hay tres formas de cancelación de deportación. Una es para residentes. Algunos son residentes permanentes legales con la residencia legal. Pueden ser sujetos a la deportación si cometen ciertos delitos, por ejemplo, y algunas otras cosas, pero por lo típico es un crimen, un delito, que lo condenan de alguna felonía, algún delito menor. A veces los pueden resultar en deportación, pero por algunas también califica para cancelar la deportación. Entonces, si califica para eso, entonces metemos la aplicación y presentamos lo bueno la buena de la persona, los lazos al país y mucho más para convencer al juez que merece la oportunidad de quedarse en el país. Bueno, para las personas indocumentadas hay también una forma de cancelación de deportación que es muy diferente. Requiere un mínimo de 10 años viviendo en el país continuamente. Requiere que la persona ha sido una persona de buen carácter moral durante esos 10 años o más. También requiere que la persona tenga que no tiene antecedentes penales fuertes. Y el último requisito es que un padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, ciudadano o residente, va a sufrir mucho, un nivel de sufrimiento muy alto si el inmigrante es deportado. Entonces, tiene que comprobar que, por ejemplo, si yo soy el inmigrante, que uno de mis padres, mi esposo, esposa o hijo, hija, que uno de ellos que sean ciudadanos o residentes van a sufrir mucho si me deportaran. Entonces, ese es el punto clave de que no puede ser simplemente por una separación o que está difícil en el país donde tendrían que vivir juntos. Tiene que ser algo más allá de lo típico, más allá de lo normal. Entonces, muchas veces, pues, enfocamos en la salud del miembro de familia, lo económico, lo emocional, muchos factores. Pueden ser bastantes diferentes factores y cada caso es muy diferente. Y nosotros tenemos mucha experiencia con estos casos y aunque no son fáciles, sí son bastante difíciles. Hemos tenido mucho éxito porque vemos cada caso individualmente y qué es fuerte del caso y qué es débil y cómo podemos enfocarnos en la historia más favorable para su caso, ¿verdad? Para tratar de convencer al juez, dejarle quedar en este país. Si una persona en deportación gana su caso de cancelación de deportación, recibe la residencia. Mientras esa aplicación está pendiente en corte, puede sacar un permiso de trabajo y lo tiene que renovar cada año. Y estos casos, como tal vez ya saben, en la Corte de Inmigración tienen muchos atrasos, entonces esos casos pueden durar a veces varios años. Entonces, esta es otra aplicación muy común. No todos califican para la aplicación por los requisitos. Por ejemplo, si no tienen los 10 años cumplidos, no pueden, pero muchas personas sí califican. Otro amparo que quiero mencionar es la última forma de cancelación de deportación bajo la ley de VAWA o la ley de violencia contra la mujer. Entonces, esa aplicación de cancelación es para proteger víctimas de la violencia doméstica y no solo califican mujeres, sino también hombres que si sean víctimas de violencia doméstica. Tiene sus requisitos, tiene que haber sufrido abuso doméstico y hay que comprobarlo.
Pero muchas veces no hay comprobantes físicos. Sí, a veces hay. Si hay pruebas de cortes, si hay de policía, si hay de terapias, de récords médicos, qué bueno, pues ayuda al caso, pero si no hay evidencia física, está bien porque por declaraciones de uno también puede comprobar su caso. Entonces, si tiene alguna situación así, si está en trámite de deportación, no vaya solo, no pierda la oportunidad, porque una persona sola es muy difícil pelear una de esas aplicaciones y muchas veces uno ni se da cuenta que es elegible. Entonces, esos son unos amparos muy comunes. Otro que puedo mencionar es que algunas personas son elegibles para lo que se llama ajuste de estatus. Tal vez tienen ya una solicitud metida de un familiar, si están casados con un ciudadano, por ejemplo, que metieron la solicitud, pero entonces, si la solicitud es aprobada, puede pedir la residencia al juez directamente. Esas son aplicaciones muy comunes en Corte de Inmigración. Hay otras situaciones que son menos comunes, un poco más raros, pero hay muchas opciones para la mayoría de las personas. Algunas personas no tienen opciones, entonces tenemos que a veces pedir una salida voluntaria para evitar la orden de deportación, porque si no califica para ningún amparo, va a salir deportado o tal vez va a agarrar la salida voluntaria. La diferencia es, con la salida voluntaria, una persona no tiene orden de deportación en su récord y también puede salir del país de su cuenta. No tiene que salir detenido por migración, eso es una ventaja. También, si pide la salida voluntaria desde el principio del caso, entonces le pueden dar hasta 120 días para salir uno mismo, manejando o en vuelo. Si pide la salida voluntaria al final del caso, por ejemplo, si pide la cancelación de deportación, pero pierde la cancelación de deportación, puede pedir en la alternativa una salida voluntaria y le dan entonces 60 días más para salir del país. Entonces hay papeleo que tiene que conseguir y entregar cuando salga del país para confirmar que sí está fuera. Pero nada más quiero mencionar todas esas opciones porque muchas veces uno no sabe y yendo a las cortes solo, pues tiene muy poca posibilidad de ganar su caso, ¿verdad? Es muy difícil entender qué está pasando, entender si califica para alguna aplicación y explicar la ley y por qué uno cumple con los requisitos bajo las leyes. Entonces, tener un abogado respaldándole le conviene mucho porque por lo menos va a tener una mayor posibilidad. Tiene a alguien con conocimiento, con experiencia, que puede estar a su lado, ayudándole, explicando todo esto al juez y tratando de convencer al juez de que debe de ganar su caso. Así es que esos son las aplicaciones más comunes en Corte de Inmigración. Como dije, algunas veces hay otras opciones, por ejemplo, dependiendo de la administración, a veces hay posibilidades como ahorita de pedir una consideración discrecional. A veces eso puede ser una cerradura administrativa de su caso, donde el caso está con la corte, pero está cerrado temporalmente y no hay audiencias. A veces puede ser pedir eso para desechar su caso completamente, o también puede ser cerrar el caso en corte para que, si califica para alguna aplicación, para que haga su aplicación directamente con la UCIS, que es la Oficina de Migración, en lugar de hacer la aplicación con el juez. A veces hay varias opciones y depende mucho de su situación individual y las circunstancias en su caso.